El amanecer en la Torre de Londres no trae luz, sino un gris metálico que se filtra por las rendijas de las celdas como el filo de una navaja. Ana Bolena está de pie frente a un espejo de plata empañado, sus dedos delgados rozando el collar de perlas que adorna un cuello que, dentro de pocas horas, dejará de pertenecerle. El silencio es absoluto, roto únicamente por el martilleo rítmico de los carpinteros en el patio exterior. Están construyendo algo, un escenario de madera fresca que huele a pino y a final. En los pasillos, el eco de las botas de los guardias resuena con una cadencia militar, una cuenta atrás que Ana ignora mientras se ajusta el vestido de damasco oscuro. No hay lágrimas, solo una mirada de acero que refleja una inteligencia que ni las cadenas han podido quebrar. Sabe que, a pocos kilómetros de allí, en Greenwich, Enrique Opeito está desayunando, quizás evitando mirar hacia el Támesis, mientras Thomas Cromwell revisa por última vez los pergaminos sellados con cera roja que contienen las mentiras más perfectas jamás redactadas. La traición no es un evento, es un proceso que ha estado respirando en las sombras de los tapices de Whitehall durante años, alimentándose de cada ambición y cada desplante de la reina. Ana sonríe ligeramente al espejo, una mueca amarga de quien comprende que el poder que ella misma ayudó a crear es ahora el monstruo que se prepara para devorarla. Fuera, un cuervo se posa en la barandilla de piedra, observando con ojos negros y vacíos el destino de una mujer que se atrevió a cambiar la fe de un continente por un beso. Los cerrojos de la puerta de su cámara giran con un chirrido que parece un grito agonizante, y el condestable de la torre entra. Su rostro es una máscara de pesar y deber. Ana se gira lentamente, manteniendo la barbilla alta, recordándole al hombre y al mundo que, aunque el verdugo de Calais ya esté desembarcando, ella sigue siendo la dueña del tablero de ajedrez, incluso si se ha quedado sin piezas. El tiempo se detiene mientras ella extiende sus manos para ser escoltada, una reina que camina hacia el abismo con la misma elegancia con la que caminó hacia el altar. ¿Fue la corona el premio máximo de una estratega brillante o simplemente el cebo de una trampa mortal que ella misma ayudó a construir? La respuesta no está en la sentencia de muerte, sino en los susurros que recorren los pasillos ensangrentados de la corte Tudor, donde cada lealtad tiene un precio y cada abrazo es una inspección para encontrar el lugar exacto donde clavar la daga. Antes de empezar, déjame en los comentarios desde qué país y a qué hora estás escuchando esta historia. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. La Inglaterra de 1530 es un organismo herido, dividido por el cisma de una fe que se desgarra entre el incienso de Roma y los nuevos vientos de la Reforma. Los monasterios son esqueletos de piedra que observan con recelo cómo el rey Enrique VIII, un gigante de seda y furia, rompe los lazos sagrados de la cristiandad para perseguir un deseo que es tanto carnal como dinástico. El aire en Londres es pesado, cargado de humo de turba y el aroma metálico de la intriga política que se cocina en cada taberna y cada palacio a orillas del Támesis. Ana Bolena se mueve por este paisaje como una tormenta contenida. Una mujer cuya educación en las cortes francesas le ha otorgado una sofisticación que resulta tan fascinante como peligrosa para la nobleza inglesa. Su ambición no es el capricho de una cortesana, sino el plan calculado de una mujer que entiende que en este mundo o eres la mano que sostiene la pluma o eres el pergamino que se quema. Ella no quiere un lugar en la cama del rey, ella exige el trono, la legitimidad y el derecho de herencia para una sangre que aún no se ha derramado. Pero el poder es una amante celosa, y mientras Ana escala los peldaños de la jerarquía real, los enemigos silenciosos se multiplican tras las columnas de mármol.
Hombres como el duque de Norfolk y el astuto Thomas Cromwell observan cada uno de sus movimientos, anotando sus risas, sus desaires y sus alianzas, con la precisión de un verdugo que mide el grosor de una soga. El odio hacia la concubina se filtra por las grietas de la corte, alimentado por el despecho de una reina repudiada, Catalina de Aragón, cuya sombra sigue pesando sobre la conciencia del reino. El ambiente político es una olla a presión donde la teología se mezcla con la alta traición. Un solo paso en falso, una palabra mal interpretada o la incapacidad de entregar el heredero varón prometido puede convertir la seda de su cama en la aspereza de la paja de una celda. Ana cree que controla el fuego que ha encendido, pero no ve que las llamas ya están empezando a lamer los cimientos de su propia casa, avivadas por un rey cuya paciencia es tan corta como su ego es inmenso. La caída de Ana Bolena no comenzó con una acusación de adulterio, sino con el primer momento en que se atrevió a soñar con una corona que no le pertenecía por nacimiento. Mientras se ajusta la mantilla blanca en una de las galerías de Whitehall, una ráfaga de viento gélido apaga una de las velas cercanas, dejando media estancia en una penumbra inquietante que parece anticipar el destino que ya está escrito en los pasillos de la traición. Palacio de Hever, Kent, 1526. La luz de la tarde se filtra por los ventanales, iluminando el polvo que danza en el aire de la biblioteca. Ana está sentada frente a un atril. Sus dedos pasan las páginas de un libro de poesía francesa con una delicadeza que desmiente la fuerza de su mirada. Ella no es una belleza clásica, es algo más. Una electricidad que emana de sus ojos oscuros y de su risa afilada. Enrique está de pie junto a la chimenea. Su presencia física es abrumadora. El terciopelo de su jubón blanco parece brillar con luz propia. Él la observa no como un rey, sino como un depredador que ha encontrado una presa que no huye, sino que lo desafía a acercarse. He enviado cartas. Ana, dice Enrique, su voz es un trueno contenido, joyas que podrían comprar un ducado, y las has devuelto todas. ¿Es orgullo? ¿O es que no valoras la atención de tu soberano? Ana se levanta lentamente, cerrando el libro con un chasquido seco que resuena en el ambiente. Ella camina hacia él, manteniendo una distancia que es, por sí sola, una provocación. Las joyas, Majestad, son para las mujeres que tienen un precio. Mi honor no es una mercancía que se pueda subastar en la corte. Si buscáis una amante, hay muchas en Londres que se arrodillarían ante vuestra primera palabra. Si buscáis algo más, entonces debéis aprender que yo no soy como las demás. Enrique se aproxima, invadiendo el espacio personal de ella. Su mano vuela hacia la barbilla de Ana. Por un segundo, parece que va a estallar en ira, pero en su lugar, sus ojos reflejan una fascinación peligrosa. Nadie me ha dicho nunca que no, susurra él. Entonces, Majestad, tal vez soy la primera verdad que escucháis en años, responde ella. La escena cambia radicalmente. Ahora estamos en el corazón de Whitehall. El invierno ha llegado y la corte está sumergida en un frenesí de banquetes y bailes de máscaras. Ana se ha convertido en el centro de gravedad de la facción reformista. Ella se mueve entre embajadores y obispos, con la fluidez de una diplomática veterana. Enrique, cada vez más distante de Catalina de Aragón, busca en Ana no solo placer, sino validación para su ruptura con Roma. El cardenal Wolsey observa desde un rincón oscuro. Su rostro es una máscara de preocupación. Él ve cómo el control que ejerció sobre el rey durante décadas se desvanece ante el susurro de una mujer. El cardenal cree que eres una distracción pasajera. Ana, dice su hermano, George Bolena, mientras caminan por la galería de retratos.
Él dice que el rey se cansará de tu juego francés y volverá al redil de la iglesia. Ana se detiene ante un espejo, ajustando un adorno de seda negra. Wolsey comete el error de subestimar el hambre de un hombre, que ha descubierto que puede ser Dios en su propio reino. El rey no quiere una distracción, George. Él quiere un hijo. Y yo soy la única que lo ha convencido de que puedo dar ese hijo bajo una corona legítima. Wolsey es el pasado. Nosotros somos el futuro. Las tensiones en la corte alcanzan el punto de ebullición. Ana exige que Catalina sea apartada de la vista pública. Enrique, movido por una mezcla de deseo y urgencia dinástica, comienza a desmantelar los cimientos de su matrimonio. Las discusiones en el consejo son feroces. El embajador imperial amenaza con guerra. Pero Enrique solo tiene ojos para el perfil de Ana, mientras ella toca el laúd en los jardines. Una noche, mientras Ana vuelve a sus aposentos, encuentra una daga clavada en la puerta de madera. No hay nota, solo un pañuelo con el escudo de los seguidores de la reina Catalina. Ana no grita. Ella arranca la daga y entra en el cuarto. Sus manos no tiemblan, pero ella sabe, la guerra civil ha comenzado dentro de las paredes del palacio. Ana ya no es solo una dama de compañía. Ella es la reina en las sombras, controla el acceso al rey, dicta correspondencias y se rodea de mentes brillantes como Thomas Cranmer. El ambiente Tudor es recreado con un detalle asfixiante: el olor a cera de abejas, el crujir de las sedas, el sonido metálico de las espadas de la Guardia Real. Cada banquete es un campo minado. En una cena oficial, Ana se sienta casi en el lugar de la reina, desafiando el protocolo y las miradas de odio de la vieja guardia. ¿Crees que el pueblo te aceptará, Ana?, pregunta Thomas Wyatt, el poeta que un día la amó. Te llaman la ramera de la noche. Te odian por lo que le estás haciendo a Catalina. El pueblo acepta lo que el poder los obliga a aceptar. Thomas, responde ella con una frialdad que asusta. Prefiero ser odiada en un trono a ser amada en un convento. La historia la escriben los que sobreviven, y yo tengo la intención de que mi nombre sea recordado por siglos. Thomas Cromwell, un hombre de rostro impasible y ojos que todo lo registran, se aproxima a Ana durante una mascarada. Habéis ganado la primera batalla, milady, dice él con voz neutra, pero recordad que el rey es un hombre que ama la caza. Una vez que la presa es capturada, a veces pierde el interés en ella. Ana lo mira fijamente, tras su máscara de oro. ¿Me estáis amenazando, Cromwell? Os estoy dando el consejo de alguien que sabe cómo se fabrican y cómo se destruyen los ídolos. Palacio de Greenwich, 1534. Una luz fría de invierno baña el cuarto. El olor a pino quemado llena el aire. Ana está sentada en una silla de roble tallado. Su vientre comienza a crecer levemente bajo un vestido de terciopelo carmesí. La euforia de la coronación se disipó como la niebla sobre el Támesis, dejando tras de sí una realidad gélida. Ana observa a sus damas de compañía bordar en silencio. El sonido rítmico de las agujas perforando la seda parece el segundero de un reloj que marca su destino. Su hija, la pequeña Isabel, duerme en un Moisés de oro a pocos metros, pero para Enrique, ese buey es el recordatorio de una promesa no cumplida. Él quería un heredero, un hombre de hierro que cimentara los Tudor, y Ana le entregó una niña y una ruptura con la mitad del mundo conocido. Enrique entra en el cuarto sin anunciarse. Sus botas pesadas hacen vibrar las tablas del suelo. No hay beso, no hay caricia. Él se detiene frente a la ventana, dándole las espaldas. Su figura, ahora más robusta, proyecta una sombra inmensa que parece devorar la luz de la mañana. He oído que el embajador sigue llamándote. La concubina, en sus despachos para España, dice Enrique. Su voz es una vibración baja y peligrosa.
Él dice que el pueblo de Londres todavía reza por Catalina en iglesias clandestinas. Ana se levanta con esfuerzo, camina hacia él y apoya la mano en su brazo, pero siente el músculo tenso, como una cuerda a punto de romperse. El pueblo es voluble. Enrique, olvidarán a la española cuando este niño que cargo nazca y grite como un príncipe. Dios nos ha dado esta segunda oportunidad para silenciar a nuestros enemigos. Enrique se gira bruscamente, sujetándola por las muñecas con una presión que roza el dolor. Sus ojos, antes llenos de adoración, ahora tienen un brillo de impaciencia fría. Más vale que sea así, Ana, porque he quemado puentes que no pueden ser reconstruidos. Si Dios me niega un hijo de tu vientre, comenzaré a pensar que tal vez he intercambiado una maldición por otra. Él la suelta y sale del cuarto, dejándola sola con el sonido de su propia respiración agitada. La tensión psicológica escala. Ana comienza a sufrir pesadillas, donde ve a Catalina de Aragón riendo, mientras ella es arrastrada por una multitud. La presión por el heredero varón se vuelve una obsesión física. Cada movimiento del feto es analizado por los médicos con una urgencia que roza el pánico. Mientras tanto, Enrique empieza a pasar más tiempo en cacerías, lejos de la mirada inquisidora de Ana. En uno de estos viajes, conoce a una joven de piel pálida y modos suaves, Jane Seymour. Ana entra en la sala de música y encuentra a una de sus damas llorando. En el suelo hay un medallón abierto que contiene el retrato de Enrique. Él me lo dio, confiesa la joven entre sollozos. Ana no rompe el medallón. Ella lo cierra con una calma aterradora. Ella sabe, el rey no está solo buscando placer. Él está buscando una sustitución. La conspiración ya no es algo externo. Está floreciendo en su propia alcoba. Durante un banquete de verano, el calor es insoportable. El olor a carne asada y vino agrio marea a Ana. Ella ve a Enrique susurrar al oído de Jane Seymour en un rincón. La furia de Ana explota ante toda la corte. Ella atraviesa el salón, apartando a los cortesanos, y exige que Jane sea expulsada de la corte inmediatamente. Enrique se levanta lentamente. Su rostro se torna de un rojo violento. El silencio en el salón es tan denso que se podría cortar con una daga. No darás órdenes en mi casa, Ana, dice Enrique con una voz que suena como el crujido de un mástil antes de romperse. Yo te di una corona, pero no te di mi voluntad. Vuelve a tus aposentos, antes de que mi vergüenza se convierta en algo que ambos lamentemos. Esa misma noche, un mensajero llega a los aposentos de Cromwell con una carta sellada con el anillo personal del rey. Cromwell lee el contenido, y una pequeña sonrisa se dibuja en sus labios. Él se gira hacia su secretario. Preparad los interrogatorios. El rey ya no pregunta si ella es fiel. Ahora él pregunta cómo podemos probar que no lo es. La caza oficial de la reina ha comenzado. Despacho de Thomas Cromwell, Whitehall, abril de 1536. La habitación es un búnker de poder frío. El aire huele a cera rancia y al aroma metálico de tinta fresca. Cromwell está sentado tras su mesa de roble macizo. Frente a él, un joven músico de rostro angelical y manos temblorosas, Mark Smeaton. Cromwell no lo mira directamente. Está concentrado en afilar una pluma de ganso con un cuchillo pequeño y brillante. El sonido del metal raspando la pluma es lo único que se oye. Una tortura acústica que hace que Smeaton sude a pesar del frío. Dime, Mark, comienza Cromwell, con una voz tan suave que parece una caricia. ¿Cuántas veces has entrado en los aposentos privados de la reina, después de que las velas del pasillo se apagaran, solo para tocar el laúd? Mi señor, su majestad sufre de insomnio, y la música la calma. Cromwell levanta los ojos. Sus ojos son dos cuentas de cristal gélido. La música calma el alma.
Es verdad. Pero hay quienes dicen que vuestro laúd no es lo único que la reina ha tocado en la oscuridad. Hay quienes juran haber escuchado risas, risas que no suenan a oración, sino a placer. Ana, el rey ya no te mira cuando hablas, susurra George, fingiendo observar un rosal. Ayer, en el consejo, se refirió a ti como esa mujer. Ya no eres su estrella del norte. Eres el obstáculo en su camino hacia Jane Seymour. Enrique es un hombre de humores. George, recuperaré su favor. Solo necesito que este embarazo llegue a término, responde ella, aunque sus manos aprietan su vientre con fuerza desesperada. No tienes tiempo. Cromwell está construyendo un caso de adulterio masivo. Dicen que has tenido amantes. Norris, Weston, dicen incluso cosas de nosotros dos. Ana, cosas que solo un demonio podría imaginar. Ana se detiene en seco. La acusación de incesto es una monstruosidad que ni ella, en sus momentos de mayor cinismo, pudo prever. Ella mira hacia el palacio y ve a Cromwell en una ventana alta, observándolos. Él no se oculta. Él sostiene la mirada de ella con una calma depredadora. A la mañana siguiente, 1 de mayo, se celebra el torneo de Greenwich. El sol brilla, pero el ambiente es pesado. Ana está sentada al lado de Enrique. Ella intenta tocar su mano, pero él la retira como se retira la mano de una brasa ardiendo. Durante el torneo, Henry Norris cae de su caballo. Enrique se levanta bruscamente, pero no para ayudarlo. Él llama a Norris a un lado y comienzan a discutir violentamente, a la vista de toda la corte. Ana observa desde el estrado, con el corazón martilleando en sus oídos. Ana intenta seguirlo, pero Cromwell aparece a su lado, bloqueando su paso con una reverencia que parece un insulto. El rey tiene asuntos urgentes, Majestad. Al parecer, la lista de vuestros admiradores es más larga de lo que la paciencia de él puede soportar. Se os requiere en el consejo mañana temprano. Os sugiero que recéis, si es que todavía creéis que Dios escucha a mujeres en vuestra condición. Puerta de los traidores, Torre de Londres, 2 de mayo de 1536. El cielo es una losa de granito y el Támesis fluye como mercurio pesado, golpeando con violencia los muros de piedra húmeda. La barca real golpea los peldaños de la torre con un estruendo seco que resuena en los huesos de Ana Bolena. ¿He de ir a una mazmorra, señor Kingston?, pregunta Ana, y su voz, aunque firme, tiene una fragilidad de cristal a punto de romperse. No, señora. El rey, en su infinita misericordia, ha ordenado que os hospedéis en los mismos aposentos reales donde dormisteis antes de ser reina. 15 de mayo de 1536 se abre el juicio en el gran salón de la torre. El ambiente es eléctrico, cargado con el mórbido deseo de 1000 cortesanos que han venido a ver la caída de la Ana de los 1000 días. Ana entra luciendo un vestido de damasco negro y una capa de armiño, caminando con una gracia que deja mudos a sus detractores. Se os acusa de adulterio con 5 hombres, incluyendo a vuestro propio hermano, dice Norfolk con voz ronca. Se os acusa de conspirar para envenenar al rey y de burlaros de su virilidad en vuestras alcobas. ¿Pruebas?, pregunta ella, y su voz llega hasta las vigas del techo. Solo tenéis la confesión de un músico torturado y las mentiras de cortesanos que temen por sus cuellos. Si amar al rey con una pasión que él mismo encendió es un crimen, entonces soy culpable. Estoy pronta para morir, dice ella con una calma sobrenatural. Pero recordad que la sangre que derraméis hoy manchará vuestro linaje por generaciones. De madrugada. Ana oye las martilladas viniendo del patio. Están construyendo el patíbulo. Cada golpe es un clavo en su propio ataúd.
Ella se mira al espejo, corta un mechón de su cabello negro y lo deja sobre la mesa, junto a una carta para su hija Isabel, que ella sabe que Cromwell nunca entregará. Viste una túnica de seda gris oscuro, ocultando el cuello con un pañuelo de lino blanco. La puerta de la celda se abre con un estruendo metálico. El sol del amanecer entra con una luz violenta y cegadora. Señora, el tiempo ha llegado. Ana asiente. Se ajusta el crucifijo de oro y da el primer paso hacia el corredor. Al final del corredor, ella ve la silueta de Thomas Cromwell esperando junto a la puerta de salida con una ampolleta en la mano que marca los últimos segundos de la reina de Inglaterra. Ana camina por el patio de la torre. El silencio de la multitud es total. Ella sube los escalones de madera con una firmeza que hace que los guardias bajen la mirada. Al llegar arriba, ve al verdugo de Calais, un hombre vestido de negro que esconde la espada tras su espalda. Para no asustarla, Ana mira hacia el horizonte, en dirección al palacio donde Enrique seguramente está esperando la señal. No hay odio en su rostro, solo una resignación majestuosa. Ana Bolena venda sus ojos con un pañuelo de seda blanca. Sus labios se mueven en una oración constante. A Jesucristo encomiendo mi alma. El verdugo grita hacia un lado. ¿Dónde está mi espada? Ana gira levemente la cabeza, buscando el sonido por instinto. En aquel preciso instante, el acero brilla bajo el sol de mayo, descendiendo en un arco perfecto, mientras el mundo entero parece contener el aliento antes del impacto final. 9:05 de la mañana. El sol brilla con una crueldad indiferente sobre los jardines perfectamente podados de Hampton Court. Al oír el disparo del cañón, la señal combinada de que el cuello de Ana fue cortado, Enrique no se arrodilla, no llora, ni suspira. En su lugar, él ajusta sus guantes de caza de cuero blanco con una calma aterradora. La justicia se ha cumplido. Cromwell, dice Enrique, y su voz es un susurro gélido que no tiembla. Que limpien el patio de la torre. No quiero que quede ni una gota de esa sangre traidora cuando el sol llegue a la cima. A menos de 10 millas de allí, en una caja de flechas toscamente fabricada, el cuerpo de la mujer que cambió la historia de la cristiandad es enterrado sin honores bajo las losas de la capilla de San Pedro. No hay luto oficial. En la corte, los músicos empiezan a tocar melodías alegres por orden directa del rey. El nombre de Ana Bolena es prohibido en las conversaciones, como si el silencio pudiese borrar la cicatriz que ella dejó en el alma del reino. En el palacio de Hatfield, la pequeña Isabel, de apenas 3 años, es despojada de sus vestidos de seda y de su título de princesa. Se le enseña a bajar la mirada y a ser invisible. Es una lección de supervivencia que Ana le dejó involuntariamente. En la corte de los Tudor, la inteligencia es una arma que debe ser mantenida oculta hasta que el golpe sea mortal. Años más tarde, cuando Enrique está en su lecho de muerte, la historia cuenta que él ordenó quemar los retratos de todas sus esposas, excepto uno que guardaba en un medallón secreto. Las personas recuerdan a la mujer que no tuvo miedo. El impacto de su ejecución dejó a la monarquía en una posición de poder absoluto, pero también de una fragilidad moral que perseguirá a los Tudor hasta el último suspiro. Ana Bolena no fue una víctima indefensa, ni una santa de vitral. Fue una arquitecta de su propia ambición, una mujer que entendió antes que todos que, en el juego de los tronos, la única victoria real es la inmortalidad. Isabel I, la niña que creció a la sombra del hacha de su madre, gobernó Inglaterra durante 44 años de gloria, llevando el nombre de los Bolena a una altura que ningún hijo varón jamás alcanzaría. La venganza de Ana no fue de sangre, fue de historia. Ana cayó, sí,
pero cayó mirando fijamente a los ojos del verdugo, sabiendo que su nombre sobreviviría a los reyes que intentaron borrarla de los libros de oración. Si quieres descubrir qué otra reina cayó por su propio destino, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio.